disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playa es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a comenzar la semana con una entrevista a la doctora Carmen González, también conocida como la doctora Cachetada. Querida Carmen, bienvenida ¿Cómo estás, nuevamente al Pedro? programa. Qué gusto estar con todos sus televidentes y contigo, con todos los que te ven y contigo. Dime, Para mí a también tus es un placer que órdenes. estés acá siempre, Carmen. Bueno, hoy día vamos a concentrarnos en un personaje, en el primer ministro, en el premier Alberto Otárola, y nos vamos a enfocar en una entrevista que le concedió el domingo 29 de octubre al nuevo jale del comercio, Milagros Leiva, a quien lo primero que le dice es que si de algo soy responsable, dice Otárola, es de haber tenido una lectura política adecuada. O sea, él Sí. se jacta de ver las cosas con objetividad, aparentemente. ¿Es así? Ujú. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, yo quisiera primero dar las características de esa Ya, personalidad ok, como casilleros para que después veamos que toda su conducta cae en esos casilleros. ya, perfecto. Entonces, podría decir que él tiene un falso self. En términos sencillos, una falsa esencia, una falta de identidad, como que hubiera quedado su psique a medio hacer. Ya. O sea, Entonces, ¿qué eso tiene? supondría, solamente una precisión, eso supondría que él tiene una falsa percepción de sí mismo, de lo que Claro, es. claro, Ya, de todo, de todo. ya, ok. Es como que tiene Todo. un vacío adentro y lo cubre con máscara, en la que él mismo cree. Ya, Entonces, lo que he observado es que él tiene dos máscaras claras. Mejor dicho, una máscara con dos áreas claras. ya. La primera es como profesional. Él ha sido 20 años asesor del rey de los casinos, de Ujú. Rosenberg, y incluso ha ido dos veces al Congreso para defender la posición de Rosenberg, que lo que quería era no pagar impuestos. Cuando la segunda vez vuelve a ir, él dice con naturalidad, no, he venido ahora a defender a los trabajadores. Entonces, es como un globo que tiene una gran máscara que tiene dos áreas. El área profesional, donde busca y tiene la astucia de ir a conectarse con el rey de los casinos, que no quiere pagar impuestos, pero tiene otra, que es la de político empleado público, Ujú. que las hace en forma paralela. La gente que lo conoce, porque ha averiguado mucho para esta entrevista, lo recuerda cargando el maletín de Bernales. ¿De qué Entonces, Bernales? de Bernales, No, pero cargando el maletín, como un siervo, cargando, ¿de qué Bernales? de Enrique Bernales. Ah, del que fue senador Enrique Bernales Enrique de Bernales, el que izquierda falleció socialista. ya. Sí, Ya. sí. Él, en esa época, era de izquierda y ha tenido ciertos vestigios porque él defendía el cambio de la Constitución. Entonces, como con esta con esta parte de la máscara, él ronda el Estado para colocarse desde el año 2012 y tiene a su favor que somos una sociedad primaria, infantil. Entonces, él se vale de esa cara de palo que tiene, donde no hay emoción, donde no hay gestos, pero que es confundida con el político reflexivo y serio. Mentiroso como él solo,
porque recuerda que cuando van a visitarlo dos chicas, y él las contrata al mes con el Estado, ¿él qué dice? Que recién las conocía, o sea, es cuestión de pedirle cita entonces para que nos dé puesto. Pero una de ellas lo delata y dice, no, yo lo conozco de hace tiempo. Eso le mortifica en absoluto, pasa la página y se acabó. Si la fiscalía, que ya sabemos cómo funciona, le abre una investigación, pasa nomás y mentirá, porque él no es mentiroso, es un hombre falso, es como un billete falso, que no es verdadero, Ya, o sea, no dice, como un billete de 11 soles, más o menos. claro, Ya. claro, es un hombre falso. Entonces, con esta máscara, ya dijo Mulder, cuando lo volvió a nombrar, porque él había estado trabajando antes, no recuerdo en el gobierno de quién, pero lo sacaron porque él como ministro de Defensa quería rescatar a 36 rehenes de Camisea y acabó en que no rescató nada y murieron 8 policías. Entonces ya el Congreso lo iba a censurar y se fue. Se fue por ahí nomás, porque después lo nombran en debida. Entonces, él, con ese rostro aparentemente serio y con la voz media gutural, convence de que es un buen político, un hombre que piensa. Entonces, eh, y lo que es un falso total. Yo conversaba ayer con un psicoanalista amigo y me decía, no me provoca ni siquiera decirle que es un falso self, me provoca decirle es no personalidad, No personalidad. no personalidad, ¿no? Yo le decía, bueno, pero no puedo decir eso. Él es un como si, entre comillas. Helen Dech es la primera que habla de esas personalidades que son un como si. ¿Qué Entonces, cosa es eso, Carmen? como Desástrame, si, por o favor. sea, yo a lo mejor tengo negocios reñidos con la moral, pero me presento y actúo como si fuera una santa. Ya, Es un como si, ¿no? ya, Un hombre que le gustan las mujeres y esa es su actividad principal, pero se presenta como santo y reza y todo, ya. engaña. Él es falso, ¿no? Entonces, Así conozco a varios eh, yo, ¿ah? ¿ah? Así conozco a varios yo. Sí, sí. Entonces, Recalcati, que es un psicoanalista, dice que es la enfermedad del vacío, donde allí solo cabe él y sus intereses, nadie más. No tienen la capacidad de pensar en el otro, pero como son como si, aparenta, ¿no? Ahora, O sea, no es eh, empático. no, para nada. Él tiene la enfermedad, dice Recalcati, de las máscaras, por lo tanto carece de empatía, no siente. Por eso es que él, cuando tú estás frente a él, no te conmueve nada, porque a él nada lo conmueve. Por eso tan alegremente han asesinado a 50 y siguen. Ni siquiera Pues, el tema los preocupa, ni sí. siquiera habrá botado una lágrima por esos 50 peruanos. ¿Te imaginas lo peligroso que alguien que no tiene empatía sea eh, primer ministro en una sociedad donde hay tanto sufriente y donde necesitamos que la gente se conduela para poder legislar y trabajar en favor de ellos? No, O sea, sabes que te escucho, Carmen? Y la última conversación que tuvimos creo que fue sobre Dina Boluarte sí, y sí. me Ah, parecen no, así tal para ellos son cual. una pareja. Tal para Dina cual. Boluarte exactamente igual. Solo se mueven en función de sus intereses porque nadie más entra donde ellos. O sea, pero la naturaleza que tiene es defensiva y tiene todas las palabras y actitudes para quedar libre de polvo y paja. Argumento tiene para todo Mm. y para ocultar ese vacío que tiene. Entonces, no tiene una identidad definida. Por un lado, es político y nos ha amenazado porque dice que quiere seguir en la política. Y por otro lado, defiende al rey, a Rosenberg de los casinos para que no pague impuestos. Ahora, eh,
entonces no tiene sentimientos auténticos, porque adentro hay un vacío. Por eso no se conmueve ni nos conmueve. Por eso que tú lo escuchas y no te despierta nada. Sin embargo, él dice que él habla con gran convicción. No, la gente tiene que sentir si es convincente o no. Entonces, no expresa, por lo tanto, tristeza ni nada y sale de cualquier pregunta sin ninguna autocrítica hablando de otro tema. O sea, es un camaleón para torear las preguntas y cambiar de tema. Por ejemplo, le preguntaron en un canal, ¿cuál es el plan Boluarte contra la inseguridad? Él dijo, primero, haber dictado la situación de emergencia. Eso no es un plan. Eso lo dice hasta un chico de quinto de primaria. Y ya no dijo más. Cambió de tema, acabó el programa y no nos dijo los otros 3 pilares del plan Boluarte. Ahora, tiene una plantilla para actuar. Primero, no es culpable de nada. Segundo, nada de logros en el presente, pero todo está por hacerse. Todo. Te cuenta, te da cifras y como uno no tiene las cifras a la mano. Como bueno además. ¿Cómo? Como bueno, sí. digo. Ah, claro. Y él va a hacer esto, va a hacer el otro, van a hacer, todo es en futuro, pero no hay nada en el presente. Van a destrabar, van a instalar, pero no hay ningún logro, porque hace un año que están y el país está peor, ¿no? Entonces, pero sale del paso como puede, ¿no? Ahora, sí, la plantilla es, no tengo responsabilidad de nada, pero además soy extraordinario y la prueba está que todo está por hacerse. Eso me recuerda que cuando yo era pequeña, habían bodeguitas, muchas bodeguitas, y entonces había un letrero que decía, hoy no se fía, mañana sí. Él es, hoy no tengo nada, pero mañana sí. Pero como lo habla con esa cara de palo, que no expresa nada, la gente asume. El que se ríe a carcajadas no es serio, él es serio. Y con eso engaña a la gente, ¿no? Ahora, su personalidad entonces podríamos decir que es de un falso ser, pero también narcisista. Ahora, por lo tanto, la gente tiene que saber que no se le puede tomar en serio. Es un billete falso, no hay que creerle nada. Pero además no tiene conciencia, es una de las características de lo que está diciendo. Sí sabe que sale del paso, pero no toma conciencia de lo que dice. Dice que la presidenta es muy firme, eso nos ha dicho. Es súper firme la presidenta, pero no resulta cierto, porque es una persona dubitativa, que tú la ves que no tiene seguridad, pero además una persona firme no necesita de ninguna manera que alguien la proteja, y él aparece como un protector de ella. Como su escudero. Como Es su como su escudero. escudero. ¿Cómo una persona tan firme va a necesitar que alguien la proteja? Como una persona se protegen a los minusválidos, pero él actúa como un protector. Y dice cosas tan absurdas como que la señora Boluarte era luz en la oscuridad en la época de Castillo y que por eso se apartó. Falso, se apartó cuando vio que estaba decaída y que lo iban a sacar. Y entonces él, experto, negoció en el Congreso para que la ponga. Pero dice otras cosas absurdas, que por ejemplo, gracias a ellos se ha mantenido la institucionalidad. No, la institucionalidad se mantuvo porque de acuerdo a la Constitución, después de los acuerdos que tuvieron, la nombraron presidenta. Si no hubiera sido ella, hubiera sido otra persona.
Y además ella no nos defendió de Castillo. Castillo se suicidó, que es diferente. Entonces te enreda con las palabras. Luego dice, acá, a ver, vamos a ver, dice, dice que es un gran, ella sale el paso. ¿Qué le parece a Acuña? Es un gran líder. Gracias a él se mantiene el equilibrio. Y todos sabemos que a él le conviene que no hayan mayores movimientos en el Congreso y que él sabe que eso es falso, pero lo dice con naturalidad. Dice que no tenía idea que Castillo se vinculaba y era aliado de, perdón, que Acuña era vinculado, aliado de Castillo. No, nunca he escuchado semejante cosa. Dice, a mí dice cualquier cosa. Dice a mí que me investiguen, claro que me investiguen. Y después, cuando lo investigan, se presenta y pide que dejen sin efecto las investigaciones y que las archivan. O sea, es pura falsedad. O sea, es en cristiano y en peruano un gran conchudo. Es un gran falso. Ya. Es un gran falso, porque el conchudo es mucho, porque el conchudo sabe que está mintiendo y tomándote el pelo. Es verdad. Él es verdad. falso total, es falso total. Ahora, por lo tanto, no hay que tomarlo en serio. Entonces, miente, pero tiene la plantilla de la mentira, de que sale del paso, alaba a quienes le conviene, como alaba Castillo, y le pone todas las cualidades a la señora Boluarte. Miente cuando dice que el Papa le dio consejos, como si el nuncio apostólico, el reembajador del Papa, la ha criticado duramente a Dina Boluarte. Le ha dicho de que no se puede actuar con violencia frente a las personas necesitadas. Lógicamente, el Papa tiene su embajador, tiene que averiguar que esta señora carece de sentimientos, es indiferente y lo único que le interesa es llegar hasta el 26. Además, farsante, porque cuando ella jura, dice que iba a convocar elecciones, no lo hace y se olvida totalmente. Entonces, son dos personas que se han juntado porque se necesitan para autoprotegerse y para poder llegar hasta el 26. No les interesa el país porque no han dado muestras de ello. O sea, son como el hambre y la necesidad. Es el hambre. Lo único que les interesa es llegar al 26 y tener poder, ¿no? Luego, sí te has preparado bastante para creo, esta entrevista, por mi querida inercia. Carmen, ¿eh? Que te has preparado Ah, bastante para esta entrevista, digo. sí, sí, me he amanecido. Uy. Siempre lo hago, porque me parece que quiero dar lo mejor que puedo, ¿no? Ahora, dice, él dice, yo hablo con convicción, pero no habla con convicción. La gente no lo considera con convicción, sino que hay que decirle a las personas que no es lo mismo una cara de palo que un tipo reflexivo, que un filósofo pensante, no es lo mismo. Se atreve a decir que la señora, como te decía, es luz en la oscuridad. Él dice, he estado con... Es un con lunar de claridad. es un lugar de claridad. Un lunar de claridad. Yo Un lunar, o sea, todos no oscuros no es un entiendo lunar de claridad, ¿no? que no entiendo la Ahora, frase, como lunar de claridad. claro, dice que habla con convicción, no, porque él habla en un tono monocorde, como robot, porque no siente absolutamente nada. En una entrevista dijo, por favor, mi familia es sagrada. ¿Cómo que familia es sagrada si tiene hijos en la calle? Tiene 3 hijos declarados y 2 afuera. Sin embargo, como en esta sociedad hay que decirle a las personas que la palabra Pedro vale, pero dependiendo de quién viene, porque la palabra es vehículo de mentira. Entonces no podemos creer
estas personas con este falso self que no son nada, tienen mucha astucia para salir en el presente. Tú los puedes descubrir cuando los analizas en el tiempo, pero no puedes descubrirlos en el presente porque te atiborran de frases como si fueran verdad y donde tú no puedes defenderte. Y pues, Ahora, no le gusta que le digan, no tolera que le digan de que no han hecho nada en un año. Y le echa la culpa a Castillo y se compara con Hugo, que él es mejor, y no le da vergüenza compararse con uno de los gobiernos menos eficientes y con más problemas, ¿no? Es como que si a mí me dicen, ¿estás subida de peso? No, estoy mejor que la presidenta de Club de Obesos. No, pues, ¿me entiendes? O sea, él solo se arregla, él solo se consuela, ¿no? Dice que ha mejorado, que está orgulloso, que ha mejorado, eso lo ha repetido en la televisión, ha mejorado el empleo formal. ¿Cómo puede un presidente del Bolsonaro decir ha mejorado el 20%? O sea, un rasgo de la población. Pero no tiene vergüenza e impacta. Ha mejorado. Entonces la gente se queda con la frase ha mejorado, ¿no? Ahora, desnaturaliza las protestas sociales. Dice, miente, que han habido 500 protestas violentas. Eso es falso. Han habido 4 o 5. Y siempre hay protestas, pero, o conflictos. En el año más o menos tenemos 1.250 conflictos. sí, claro. ¿Por qué miente a nosotros, a la gente que lo ve diciendo de que han habido 500 protestas violentas? Eso es una falsedad, ¿no? Ahora, él dice que que él ha conversado con el Departamento de Estado. Acá con la tecnología, con las redes, todos se enteran de todo, Pedro. La gente sabe que cuando fue a la cumbre de Brasil, no lo saludaron, él dio la mano y no le contestaron. Sí, el presidente de Entonces, ¿por Uruguay, qué, digamos, eso está grabado, ¿no? por qué quiere engañarnos? Diciendo ahora voy al Departamento de Estado. Será como el viaje de Dina con Biden, ¿no? Que se parara en la puerta y ahí por ahí le dirá algo cuando pasa. En las escaleras. Claro, ¿no? Ahora, él no quiere reclamos en la calle, pero hay una parte donde dice dos cosas contradictorias. Yo tengo temor en 3 líneas, ¿ah? Es esto. La primera línea, yo tengo temor que los revoltosos quieran tomar el poder. Y viene una frase que no tiene nada que ver y la siguiente es, tengo la plena seguridad de que no va a pasar nada. O sea, se contradice, dice, y lo peor es que invierte la realidad, confunde a las personas, ¿no? Ahora, ¿qué no quiere reclamos? Entonces, ¿qué quiere? ¿El silencio de los muertos, de los sepulcros? ¿Qué cosa quiere? Por otra parte, se presenta teatralmente como que seguramente la fiscal me va a abrir investigaciones, pero yo no tengo problema, me someto. Falso, no se someten en nada. Entonces luego habla, Eso que has mencionado es bien peculiar, ¿no? Porque se sabe que la relación entre la Fiscalía y el claro, Ejecutivo no es distante, pues es más bien cercana y hay hasta cierta simpatía entre estos dos ámbitos o dos entidades y que diga que hay una cierta enemistad de la Fiscalía hacia él, pues eso, ¿y de dónde pero sacas además eso, sabe que no? no le cree, pero en el momento habrá gente inocente, no sé, que le cree Mm. o que no sigue la política, no entiendo. Luego, Pero se hace la víctima. si dice con orgullo que la presidenta ha comprado 500 patrulleros. Oye, desde que he nacido
los presidentes aprovechan que se compran patrulleros para ellos hacerse la publicidad. ¿Cuál es el mérito? ¿Lo ha comprado con su dinero? ¿Ha dejado de ir a un viaje para comprar los patrulleros? Y luego dice, ya ha comprado los aviones. Primero que si tú te pones a pensar, ella no puede haberlo comprado, sino el ministerio que le corresponde. E inmediatamente uno de los no sé cuál de la Fuerza Armada que están en el Congreso dijeron falso, porque eso ya estaba comprado de hace tiempo y solo hay que recibirlos. Entonces, no sé qué otra pregunta quisieras hacerme, porque hay tanto realmente que hablar. Mira, ya has Dime. respondido casi todo lo que yo tenía acá marcado sobre esta entrevista que le hizo a Milagros Leiva, que fue alucinante. Bueno, está esta pregunta cuando Milagros Leiva le pregunta qué dirá la historia del gobierno de Dina Boluarte y del que él, pues, es un personaje muy importante, ¿no? El más importante. Claro, Responde que la presidenta Boluarte claro. salvó al Fíjate qué Perú de una mentira. situación de colapso institucional gracias a las decisiones que tomó y al equipo que la acompañó, o sea, él, ¿no? O sea, claro, ¿qué decisiones si todos sabemos de que no querían nombrarla y al final, para que no hubiera tanto alboroto político, la nombraron presidenta? ¿Qué decisiones? Y ahora, hoy día, lo que ha dicho la presidenta Boluarte en una conferencia de prensa, no sé si has escuchado, No, 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 que no. me parece, A que me ver. parece grave, ¿no? Ha dicho, mira, que puede reunirse su hermano con quien desea. Ah, el hermano de la presidenta. Hablando de lo que han llamado el Zarratea 2. Él puede recibir, dice, a quien quiera. ¿Cómo va a recibir a quien quiera un hombre que es mayor que ella, porque ella es la hermana, que tiene un poder, todos sabemos, enorme sobre ella, que la ha ayudado en la campaña y recibe alcaldes, Mm. gente que tiene contratos? Sí, pues, Esta no, no, mujer, no, 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 eso eh, es, claramente te evoca al local de Zarratea con Castillo, ¿no? Entonces tú dices, claro, pero Zarratea era de pirañas. sí, Yo no sé el nivel de estos, ¿no? mm, Porque ya son de otro nivel, ¿no? Entonces, no sé, pero realmente es tan triste lo que nos pasa porque somos un barco a la deriva un barco a la deriva con un conjunto de piratas, ¿no? Filibusteros, corsarios, que es el Congreso, y adelante dos personas enmascaradas, que solo ven quedar bien. Entonces, es muy triste nuestra situación. Ahora, ¿tú Ella dice, crees que el propósito de ellos, el objetivo clarísimo que es llegar al 2026, nada lo van a más, conseguir? mira, no sé, a ratos pienso de que cuando empiece la gente a sufrir por todas las consecuencias de la corriente del niño, Sí. podría haber un movimiento, podría, pero sino que también ellos han asustado a la gente. La gente no sale, creo, por muchas razones, pero entre ellas hay dos importantes. Tienen miedo que los maten Ujú. y lo segundo es que tienen que vivir, tienen que comer, pero sí, pero por ejemplo, ella cuando ha ido a Purima, creo que donde ella es, ha ido resguardada Ah, sí. por cordones de policías. Bueno, a dónde va, va así, ¿no? Claro, pero no se atreve, ella sabe que medio Perú la detesta, la desprecia. Y sin embargo, como tienen esta enfermedad de, del como sí, del falso ser, no les entran balas. Entre ellos probablemente se retroalimentan y siguen el gobierno, ¿no? Mm. ¿Cómo Y crees tú que son esas realmente, conversaciones entre Boluarte y Otárola? ¿cómo serán las conversaciones? Yo creo que
Él siempre es el abogado de ella ¿Ya? y le verá todos los problemas que pueden haber, ¿no? Pero también tendrán sus protecciones, ¿no? Probablemente ella, de todas maneras, en este país, normalmente se condena, aunque sea 20 años después. Yo creo que ella tiene 50 muertos detrás Mm. y entonces la va a pagar. No sé si se va a escapar, no sé qué pasará, Sí, pero yo pero tengo el pálpito como tú de que el niño va a ser un factor desencadenante, para bien o para mal, y va a determinar la estabilidad del gobierno si llega hasta el 2026 o se va antes, ¿no? Por incompetente y por indolente. claro, cuando le preguntan a él cuáles son sus críticas, Sí. inmediatamente se lanza un cherry, un floro, y dice que lo que puede decir es que hace excelentes, muy buenas lectura política. Y si ha hecho lectura política, ¿por qué no se da cuenta de que 90% del país los Claro, desprecia? claro, pero si eso Los es lo desprecia, obvio, eso es lo obvio. claro, pero no se dan cuenta. Y como tienen una relación, no sé si de siameses, mellizos, con el Congreso, no se agreden, el Congreso lumpen, hacen lo que quieren y ellos también. Entonces realmente, Y ahora, esa relación que de alguna manera, con los viajes de Boluarte, que han suscitado la dimisión de la canciller Gervasi, que ha sido, presumo, lo peor que ha tenido sí, Torrentaglia en su historia, pero que, claro, claramente también es un chivo expiatorio, ¿no? Y el claro, Congreso ahora dice, uy, ¿qué? Recién nos estamos dando cuenta que estos viajes no sirven para nada, que hay mentiras en las que nos dicen, pero ellos son los que aprueban. claro. Es que no se pueden Sí, atacar porque y da la finalmente sensación, son perdón, Carmen, socios. que hay una relación farsesca, ¿no? Perversa. Es una relación perversa Mm, como de dos grupos, una banda de sí, 130 y ellos dos y su gabinete. Pero son fuerzas, pues, ¿no? sí. El Ejecutivo es el Ejecutivo y el Congreso tiene no un rabo, ¿no? Tiene un bosque de paja. Y entonces también no quieren que los toquen, ni siquiera que se mencionen, ¿no? Y el Mm. Congreso también es una lástima porque los cerebros que tienen son como de protozoarios, son protozoarios, porque no son inteligentes, nada. Son entre protozoarios, muchos, y pericotes, jalan lo que pueden, Como amebas, dices como tú. amebas, y además quieren normalizar la violencia. Esa señora Roselia, pues, Sí. dice, bueno, yo no estuve cuando asesinato. Yo no, nunca he ido a una fiesta, ni tengo amigos ni parientes que después de la fiesta haya muertes. No, yo te diría cómo te fue la fiesta, Pedro, ¿qué tal? ¿Cuántas muertes hubieron? O sea, ella quiere normalizar la violencia. Ella, por su estructura, por lo que ha mamado en su casa, tiene valores que hacen que como la casualidad no existe, se junta con personas que están en el límite del delito. Mm. Entonces, estamos en el peor momento de nuestra historia, en el peor, porque antes todo era silencioso, ahora hay redes y las personas están ahora, me parece, como deprimidas, porque no tener dinero te da depresión, pero tenemos que saber que debajo de la depresión, debajo de cada depresivo hay un odiador y un violento. Una pregunta final, querida Ya, Carmen, volviendo a dime, Otárola sobre esta ya, autopercepción que tiene de sí mismo. En la entrevista esta que estábamos comentando en el diario El Comercio del 29 de octubre, sí, cuando a Milagros Leiva le pregunta ya hacia el final, ¿y cómo se define usted como primer ministro? sí, Y él responde, canchero, puedo decir que soy un buen ejecutor, un buen claro. gestor público. Bueno, yo le Estamos diría que si fue, trabajando bien, o sea, no, pero tiene máximo. razón.
han ejecutado simbólicamente a 50 peruanos. Es un buen ejecutor. Ha quitado la vida a 50 personas y se echa flores sin ninguna vergüenza, y cuando se lo dice se la cree. Sí, es un momento muy difícil, sobre todo que Fujimori terminó con los sindicatos, la CGTP, todo eso no tienen clientes porque ahora ya la gente no se agrupa, sino que trabajan con estas empresas internacionales de Uber, etcétera. O sea, desde fuera te contratan para que hables como español o como española y puedas atender a gente de todo el mundo en tecnología. O sea, estamos en un momento en el mundo, pero en nosotros concretamente, en un momento de deshumanización, ¿no? Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que defender, porque todos tenemos un inhumano y un humano. Entonces tenemos que ampallar a ese inhumano indiferente para poder dar paso a ese humano. Porque mira, lo que ha hecho que no nos quedemos como sapiens y como animales ha sido la solidaridad. El sapiens, nosotros éramos pequeños en comparación con los animales, pero nos unimos. Y acá la solidaridad es fundamental, es lo que nos hace humanos, la preocupación por el otro. Pero tenemos un par de galifardos que solo se preocupan de ellos. Vamos a quedarnos con esa última reflexión que me gustó bastante, mi querida Carmen, y nos reencontraremos más adelante. En cualquier momento. En cualquier momento, para hablar de otro personaje así de la clase política. Gracias como siempre, Carmen. Gracias por la entrevista. Gracias. No, gracias a ti y con ustedes. Hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!